se certifica que la persona tiene esta discapacidad y entonces esto nos brinda el acceso a un montón de prestaciones que de otra manera no quedarían cubiertas o que deberían manejarse de manera privada. No es lo mismo un informe que va para la familia, que va para la escuela o que va para un neurólogo, un pediatra del desarrollo o para una junta evaluatoria. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy vamos a estar conversando con Paulina Sierano. Ella es licenciada en psicopedagogía. Realiza atención en consultorio con los niños de manera individual, asimismo tiene todo un programa de acompañamientos para padres y trabaja en acompañamientos escolares. Vamos a aprovecharte con todos tus conocimientos para hablar de un tema bastante actual que es la cuestión del certificado único de discapacidad, para gestionarlo, para saber cuáles son las cuestiones principales que tenemos que conocer. Bueno, Paulina, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada agradecerte por la invitación y acá estamos para brindar la información. Primero que nada vamos a dejar en claro lo que es el certificado único de discapacidad. Las oficinas nacionales son las que otorgan este certificado luego de que se corrobore ante una junta evaluatoria que se posee determinadas dificultades para que hacen necesario de toda una apoyatura de distintos tipos, ya sea de terapias, de prótesis, de lo que fuere, para lo cual entonces se usa este certificado, ¿sí? Se certifica que la persona tiene esta discapacidad y entonces esto nos brinda el acceso a un montón de prestaciones que de otra manera no quedarían cubiertas o que deberían manejarse de manera privada. De ahí entonces la importancia de esta tramitación y una de las cuestiones, porque ha estado ya siendo reiterado en el estudio que han venido familias a plantearnos esta cuestión, es presentar todo completo. Porque ¿cuál es el problema cuando la información o no es la correcta o la documentación no está completa? Bueno, termina en la negativa del certificado de discapacidad, con lo que implica ya sea la interrupción de las prestaciones si se estaba teniendo o que no se puedan iniciar a tener estas prestaciones que son necesarias. Entre lo que tiene que estar completo, primero que nada, empecemos por el formulario que les van a dar desde la junta evaluatoria. Luego necesitamos siempre una historia clínica de parte del médico a cargo, que dependiendo del tipo de discapacidad podrá ser un médico clínico o podrá ser un pediatra o tendrá que ser un neurólogo. Y luego viene la cuestión de todos los demás informes de los terapeutas que atienden, en este caso vamos a hablar puntualmente de los casos de niñas y niños, para que puedan brindar información. Y acá es donde queremos, a través de tu experiencia, ¿qué características tienen que tener estos informes? Bueno, yo siempre lo que les digo a las familias es que este informe, al menos yo trabajo así, dependiendo para quién es el destinatario de ese informe, es la manera en que uno lo va a elaborar. Porque no es lo mismo un informe que va para la familia, que va para la escuela o que va para un neurólogo, un pediatra del desarrollo o para una junta evaluatoria. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, por ejemplo, los datos que nosotros vamos a poner y las sugerencias no son las mismas, porque si uno hace un informe para la escuela necesita saber cuál es el perfil del niño, dónde están sus potencialidades, sus desafíos, y a su vez necesita estrategias para poder trabajar concretamente en el aula, que no es el mismo trabajo que se hace en el aula que se hace en otro espacio o en la familia o en el consultorio mismo. Entonces, en un informe para la escuela apuntamos a esa información. Cuando hacemos un informe para la familia también hablamos de desafíos, hablamos de potencialidades y enfocamos las sugerencias justamente a lo que esa familia necesita de que se desarrolle según las dificultades que se desarrollen en el ámbito familiar. Y cuando uno hace un informe, por ejemplo, para un neurólogo, necesita datos mucho más cuantitativos para poder terminar de definir ese diagnóstico del niño en caso de que lo haya. Entonces, según para quién está destinado, son los datos que nosotros necesitamos poner en ese informe. Cuando nosotros hacemos un informe para un certificado de discapacidad, tratamos de enfocarnos en los desafíos que ese niño tiene, en cómo interfiere su diagnóstico o sus dificultades en la vida diaria. O sea, intentamos hacer
que se vea realmente por qué ese niño necesitaría de ese certificado y de las terapias que se están pidiendo junto con el certificado. Siempre es muy importante tener en cuenta en los informes poner primeramente, o sea, en un primer momento, todos los datos del niño lo más completo posible. Después nosotros en la primera entrevista con los padres hacemos una anamnesis donde vamos viendo todo el desarrollo del niño desde el embarazo, cómo fue su evolución, sus primeros pasos en la infancia, si los distintos los distintos hitos de crecimiento se fueron dando. Claro. Para ir viendo si esto viene desde el embarazo, desde la niñez o si se presentó ahora. Entonces es importante también contar con ese desarrollo, esa historia clínica del niño. Y después poner, obviamente las evaluaciones que se han ido haciendo, los test, la batería de test que se tomó, las pruebas proyectivas, las pruebas pedagógicas que se fueron evaluando y dejar en claro, bien puntualmente qué desafíos presenta ese niño, qué perfil cognitivo tiene y dejar también que se pueda ver qué dificultades o qué impedimentos está teniendo en las distintas áreas, ya sea en la escuela cómo se manifiesta, en la casa cómo se manifiesta, en el consultorio qué es lo que podemos observar y justamente esto que decíamos, hacerlo de la manera más completa posible para evitar que rechacen esto por falta a lo mejor de información. Esto que decías vos de que apunten a las distintas cosas, recién decías qué es qué complejidades presenta en la escuela, qué complejidades presenta en consultorio. Esto no es un dato menor, porque cuando uno va a la normativa vigente de cómo se califica una persona para determinar si necesita o no, si la calificamos o no de discapacidad, todos estos puntos son cosas que se tienen en cuenta. Si uno va a la normativa vigente, lo que ves es, participación y socialización. Y a cada cuestión es como que se pone, esto lo cumple, sí, poco, mucho, leve, moderado. Y a cada cosa se le asigna un porcentaje. Al final de toda la evaluación, lo que se hace es sumar la puntuación que fue recibiendo en cada uno de esos aspectos. Y ahí digo, si el porcentaje es superior a tanto, hablamos de discapacidad leve. Si es por mayor a tanto, hablamos de discapacidad moderada. Y conforme a esos porcentajes que va recibiendo en cada una de estas áreas, si es en socialización, si es en educación, si es en cuestiones referidas que necesiten otro tipo de medicación, si es cuestión motriz, también va a determinar qué cobertura me va a dar ese CUT. Porque no es que un CUT que determina a una persona que tiene una discapacidad en materia de socialización, participación o cuestiones escolares, significa que ello le va a abarcar para otras cuestiones de tipo motriz que no estaban en esos informes. Uh-huh. Entonces, cuánto abarque el CUT va a estar determinado por este contenido de estos informes, tal como lo decís vos. Por ende, coincido en que no son un dato menor. Sí, y por eso es tan importante por ahí uno como profesional ver el niño en los distintos ámbitos. Yo soy muy de ir a observar a los colegios, de tener las reuniones con los padres bastante de manera periódica, porque el niño no se comporta igual en el consultorio, en el 1 a 1 o en la escuela con 20 compañeros más y una docente referente. Entonces, esa información también tiene que estar en el informe, ya sea que uno la obtenga por entrevista con la docente, entrevista con los padres, por observación, pero tiene que estar lo más detallado posible en todos los ámbitos donde el niño interactúa, donde el niño frecuenta, poder visualizar esto de qué desafíos se están presentando. Bien, una de las cuestiones que te pregunto, si para la tramitación del CUT la familia podría solicitarle, por ejemplo, a una escuela que prepare un informe describiendo cuáles son los desafíos del niño en la escuela. Sí, la escuela tiene que, se hace, generalmente se pide, dependiendo obviamente del tipo de certificado de discapacidad que se quiera pedir, ¿no? Porque si por ahí es para una prótesis no vas a pedir un certificado en la escuela, pero un informe en la escuela, pero sí cuando es de otras características sí se pide y la escuela nunca hemos tenido problemas de que accedan a realizarlo. Sí. Bien, entonces esto ténganlo en cuenta, la idea es brindarles información para que ustedes puedan presentar esto lo más completo posible. ¿Qué pasa si lo deniegan? ¿Se puede realizar ya sea un recurso o volver a presentarse después? Sí, se puede hacer, primero porque la situación de discapacidad, más cuando hablamos de niños y niñas, va modificándose y va variándose, para mejor o para peor, y en el caso de la denegatoria también se puede presentar un recurso administrativo contra esa decisión. Primero que nada, esto se tiene que notificar, se la llama acá, al menos en la ciudad de Santa Fe, que esto es en lo que era el ex hospital italiano,
se la llama a la familia para que vayan a darse por notificadas de la decisión y firman. El día, esa fecha de esa firma es lo que se cuenta para el proceso administrativo, para el plazo para empezar lo que es el reclamo. Ahora bien, para evitar llegar a esta situación, les recomendamos consulten con abogados especializados en la materia para que lo puedan ayudar a formar esta carpeta, para que sepan cuáles son las cuestiones, los tiempos, los plazos, cómo es esa junta evaluatoria, y también con los terapeutas, que creo que son los que por ahí pueden brindarle un pantallazo a la familia de, che, mira, si va a ser una junta evaluatoria, ten en cuenta estas cuestiones para evitarte una molestia, digamos. Sí, tal cual. Así que bueno, la idea es que ustedes hayan podido tener la información clara y que la puedan aprovechar. Desde ya que, bueno, te agradezco muchísimo, Paulina, esta participación. Bueno, Cintia, quería agradecerte a vos y a tu socia por darme el espacio también. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pueden consultarme en mi teléfono, que después, bueno, calculo que le van a dejar abajo, o en mi Instagram, que es paulina.crianzaintegral. Perfecto. Y bueno, síganos también a nosotras, somos Mirada Legal y estamos acá para acompañarlos y asesorarlos.